Como era de esperar, tras las declaraciones de Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo, y del Partido Popular cargando contra el gobierno por su supuesta corrupción, las reacciones no se han hecho esperar a lo largo de las últimas horas. Una de las más virales y destacadas ha vuelto a ser la del presentador de La Noche en 24 horas Xavier Fortes, que de la mano de sus compañeros de tertulia la analista política Estefanía Molina y el periodista Isaías Lafuente, han dejado retratado al Partido Popular de la siguiente manera. Bueno, pues en el PP dan credibilidad a la declaración de Aldama, mientras que creen que Koldo y Ábalos siguen la estrategia de mentir en el Supremo. El gobierno acusa a la oposición de apuntarse, dicen, al bombardeo de las difamaciones y confían en que se esclarezcan los hechos. Las reacciones desde la mesa del Consejo de Ministros, Félix Bolaños, desde la tele del Partido Popular, en este caso, Tellado. Bueno, es que estamos aquí toda la noche diciendo que, claro, es muy difícil llegar a establecer, digamos, la verdad sobre lo que está sucediendo, porque, lógicamente, hay una serie de protagonistas que cada uno tiene sus intereses, el uno de disparar al contrario y los contrarios de defenderse. Pero esta dificultad parece que el Partido Popular no la tiene. Es decir, el Partido Popular le concede absoluta credibilidad a lo que dice el presunto delincuente Aldama, de la cabeza a los pies. El guionista, por cierto, de Génova, que está articulando todas estas frases con las que están, digamos, adornando esta semana fantástica, como ha dicho Feijóo, estos 8 días de oro, estos pisos francos de lo que hablaba la presidenta, la traviata y el falsete. Creo que deberían esmerarse un poquito más. Pero eso es la forma, eso es la espuma. En lo profundo, a mí me parece que el Partido Popular debería andarse con un poquito más de cuidado, porque efectivamente todo está en estos momentos, primero, en una fase de instrucción. En segundo lugar, no hay nada que haya podido demostrar de momento la conexión de esas presuntas comisiones con el Partido Socialista para demostrar una financiación ilegal. Y creo que pueden articular un discurso que haga la oposición correspondiente, que efectivamente se preocupe de un asunto que huele muy mal, pero marcando un poco los límites de hasta dónde sabemos en estos momentos lo que está sucediendo. Y claro, dar toda la veracidad al presunto delincuente, pues me parece que es atravesar algunas líneas rojas. José Luis Martínez Almeida ha dicho que para él es un honor, en palabras textuales, que el PSOE le haya denunciado por acusarles de corruptos. Lejos de retractarse, el alcalde de Madrid se ha reafirmado. Para mí es un honor poder ir a un juzgado, decir que no me retracto y además explicar fundadamente por qué considero que el Partido Socialista ampara una trama de corrupción. No soy yo quien ha llamado corrupto al Partido Socialista, es el Partido Socialista quien reconoce que es corrupto cuando llama de tal manera a Aldama, que era el socio del secretario de organización. ¿Le ha llegado la denuncia? Todavía no me ha llegado la denuncia. Pero insisto, para mí será un honor ir a los juzgados, no retractarme, ratificarme y explicar por qué hay una trama corrupta en el Partido Socialista. Vamos a ver, o me he perdido algo o yo una parte del discurso del alcalde de Madrid no la sabía. Yo no me consta que el PSOE se haya llamado corrupto a sí mismo, pero puede ser que yo ya me haya perdido algo en el debate político, Estefanía. No, yo creo que no se lo han llamado a sí mismos. Él, yo creo que se refería a que es porque Aldama era socio o compinche de los otros, pero PSOE no ha dicho eso, obviamente. Pero fíjate que yo veo aquí de fondo que el PP no se ha quitado la espinita por el tema de la moción de censura de Gürtel, ¿no? Que donde fue condenado el PP a título lucrativo y eso detonó una moción de censura en España y se echó a Rajoy. Porque yo creo que un poco se intenta, por parte de la oposición, elevar lo que está ocurriendo a la Gürtel. Es decir, ¿no? Caja B por caja B. O usted tuvo este caso y yo tuve este otro caso. Y antes decía Isaías el tema de la prudencia con las palabras de Aldama. La gente se pregunta si caerá el gobierno. Y la realidad es que hay uno de los socios, que fue Aitor Esteban, que es un poco el canario en la mina de lo que ocurre en el Parlamento, que le dijo al PP, ustedes están corriendo mucho, un poco de prudencia con las declaraciones de Aldama. Por todo esto que estamos diciendo, porque una persona puede señalar a quien quiera, hacer las acusaciones quien quiera cuando está en su situación judicial, pero eso hay que demostrarlo. Pero un poco el relato político que prevalece es este, ¿no? Es la idea de, pues este gobierno también tiene que caer porque cayó el del PP por Gürtel. La realidad es que, uno, de momento las pruebas no son como para hacer caer un gobierno, y dos,
a los socios del gobierno parece, y luego lo hablaremos, que les interesa todo menos lo que esté pasando con el tema judicial. Les interesan presupuestos, les interesan amnistías, pero Pedro Sánchez tiene la suerte de que a sus socios nada de esto les interesa ni les daña su imagen. Tal vez al PNV sí le podría dañar si hubiera unas pruebas, pero ni a Junts ni a Esquerra todas estas cosas no les van ni les vienen. No hay que olvidar, aparte, que el gobierno anterior del PP no cayó por una sospecha, sino ni por una condena. Por una condena judicial. Porque justo hoy la Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Condenado por la trama Gürtel, ha cumplido ya las 2/3 partes de su condena y ha pagado más de 4 millones de euros de responsabilidad civil. Vamos a recordar todo aquel periodo para las jóvenes generaciones que puedan no saber qué fue todo aquello. 15 años hace ya de la primera imputación de Bárcenas por el caso Gürtel, que se queda en nada porque en 2011 el TSJ de Madrid archiva la causa por falta de pruebas. Un año más tarde, la Audiencia Nacional lo reabre e investiga movimientos del entonces tesorero del PP de 22 millones de euros de sus cuentas en Suiza. Gürtel se convierte entonces en un rosario de causas y dentro de ellas los papeles de Bárcenas, una bomba de racimo. De esta primera época son los grandes éxitos vía plasma. Esto es una trama contra el Partido Popular. No es cierto, salvo alguna cosa. Mientras, Bárcenas mantiene silencio inspirado en otro de los hits de esta trama, el famoso Luis sé fuerte. Y cómo olvidar el trabalenguas con el que Cospedal responde a la denuncia de Bárcenas contra su expartido por despido improcedente. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido. También a primeros de 2013, Bárcenas denuncia que asaltan su despacho en Génova y nace la leyenda de los ordenadores destruidos a martillazos. La sentencia solo reconoce que los borraron 35 veces. En junio el juez lo manda a prisión provisional. No llevaba ni 15 días en Soto del Real cuando decide reconocer todo lo que ha callado. Mientras está en prisión, asalta su casa un falso cura. Un extraño incidente por el que el asaltante fue condenado a 22 años, que no cumplió por enfermedad. Forma parte de la trama Kitchen, que investiga un supuesto espionaje parapolicial del PP a su extesorero para arrebatarle las pruebas y que aún está por juzgar. Y en este punto del telediario volvemos en directo a la prisión de Soto del Real, porque parece que Luis Bárcenas va a abandonar la cárcel. Pues ha sido fuerte de verdad, ¿no? Y le he hecho caso y ha sido fuerte. El juicio de Gürtel se celebra en el 2021 y la cosa va de oxímorones y rotundidades. Es una contabilidad extracontable. ¿Del Partido Popular? Del Partido Popular, claro. Ya no Rajoy conocía la existencia de la contabilidad del PP desde el principio. La Audiencia Nacional fijó para Bárcenas un cumplimiento máximo de 12 años de cárcel, pero la sentencia de Gürtel fue el origen de la primera moción de censura que ha triunfado en España. Pues con este resumen de nuestra compañera Estela González Collazo, en apenas 2 minutos y medio, las jóvenes generaciones, que le pueda sonar antiguo lo de la Gürtel y lo de la Kitchen. La Gürtel es el caso de corrupción por el que es condenado el PP y que provoca la moción de censura que saca el PP del gobierno. La Kitchen es otra operación que está en investigación, según la cual desde el PP tratarían de destruir las pruebas que le afectarían. Desde el Ministerio del Interior, o sea, desde el Partido Popular, en ese caso, para destruir las pruebas que afectarían a la corrupción que afectó al Partido Popular. Lo pongo en este plano porque hoy ha salido de prisión, de prisión de momento con medidas evidentemente, digamos, provisionales o por lo menos al cumplir 2/3 partes de su condena, pero en este mare magnum que llevamos de caso Koldo, caso Ábalos, es también necesario hacer un poco de memoria, Isaías, y poner por lo menos en los dos platos de la balanza los dos casos, si son comparables o no, o qué dimensión le damos pasado el tiempo a este caso. Y a los más jóvenes hay que recordarle que Bárcenas no era un señor que pasaba por allí a hacerse fotos con Mariano Rajoy, era el tesorero del Partido Popular y que tenía anotaciones que efectivamente se demostraron que eran suyas, en donde ponía M. Rajoy, entre otros nombres, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? ¿De qué estaría hablando en estos momentos el PP si en alguna de las anotaciones de Aldama apareciera un P. Sánchez, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando? Pero sí que creo que es conveniente recordar esto, es decir, que el gobierno de Mariano Rajoy no cae por todas estas cosas y porque de repente un día se levantase Rajoy diciendo, hombre, yo no puedo seguir gobernando este país con todo lo que le está pasando al Partido Popular. A nivel nacional, y no digamos nada,
en el criadero de ranas que, según Esperanza Aguirre, había en la Comunidad de Madrid. Una comunidad a la que Feijóo dice que quiere que España se parezca a esta Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular, ¿no? El gobierno de Mariano Rajoy cae porque hay una sentencia y hay una condena mediante. Y en segundo lugar, porque hay una mayoría dentro del Congreso de los Diputados que apoya la moción de censura, que le hace caer al gobierno de Mariano Rajoy. Y después hay unas elecciones, y en esas elecciones Pablo Casado obtiene el peor resultado del PP en toda la transición. Es decir, pasan cosas. No es que un delincuente diga qué, no, es que hay una sentencia judicial, es que hay una moción de censura, es que es el Parlamento el que derriba al gobierno de Mariano Rajoy, y después en las siguientes elecciones Pedro Sánchez vuelve a ganar. Sentencia confirmada por el Supremo, por cierto. Claro. A Pedro Sánchez le han presentado 2 mociones de censura. En estos momentos, sí lo tendría muy fácil el Partido Popular, que presente una moción de censura y que acabe con este gobierno que considera corrupto. Bueno, queríamos poner, aprovechando, digamos, la salida de prisión de Bárcenas, que fue un personaje que marcó la vida política española durante un periodo importante, poner los 2 lados de la balanza o las 2 partes del espejo para que ustedes juzguen, como siempre, si son comparables o no. Ahí lo dejamos.